Nada, Firas, como siempre, encantado de tenerte aquí y poder charlar un poquito contigo y ya directamente te preguntaría por los sucesos que acaban de tener lugar en Moscú, este atentado en el que está habiendo muchas especulaciones, muchas teorías, dos versiones contradictorias y un Occidente especialmente empeñado en borrar cualquier huella de Ucrania y atribuirle este atentado a Daesh. No sé qué opinas de lo que ha sucedido y de todas estas primeras teorías que están saliendo en los primeros minutos. Hola, buenas tardes, Dani. La verdad, lo que en este vídeo lo que pretendemos más o menos dar una idea para que la gente sepa cómo funciona este mundo del terror. ¿Vale? ¿Y quién está detrás de este mundo del terror? Pues hay que recordar rápidamente quién organizó y financió y dio armas y ayudó en su traslado de mujahidines a Afganistán, fundamentalmente donde nace toda esta maldad relacionada con el terrorismo islamista en el mundo, empezó en los años 80 del año pasado, del siglo pasado. Ya se sabe que ya en Wikileaks ya salió el tema, hasta ellos reconocen que ellos han creado Al-Qaeda para luchar contra el poder, digamos, soviético o la Afganistán socialista. De hecho, incluso hasta Hollywood, Sylvester Stallone hizo una película muy importante luchando con los mujahedines, que para él entonces eran muy buenos, luego los talibanes eran muy malos y cuando ya era la Al-Qaeda, pues eso es lo que pasa. Prácticamente es una creación de ellos, creación de Estados Unidos concretamente, porque donde ellos no pueden intervenir directamente tienen sus instrumentos. En cada país tiene sus instrumentos y era una manera importante de mostrar que vienen unos herejes a luchar en tierras de bastunes, porque prácticamente Afganistán, ya sabemos lo que es Afganistán. Entonces, claro, era muy fácil financiarlo desde Arabia Saudí, hacer lo que vengan de todo el mundo a luchar, vengan mucho de Oriente Medio, del norte de África y de otros sitios. La inteligencia pakistaní ha colaborado, les ha entrenado en los campamentos en la zona rival de Pakistán y han actuado hasta prácticamente hasta que salieron las tropas soviéticas de ahí. Y posteriormente los talibanes siguen siendo controlando Afganistán. ¿Por qué digo esto rápidamente? Porque de Al-Qaeda surgió luego lo que es Al-Qaeda en cada país. O sea, y se han separado efectivamente del líder, que antes era Bin Laden, y ahora pensamos por qué han matado a Bin Laden, porque ellos cuando creen una organización de este tipo no hay un unigrama, ni hay una ideología fija, ni normalmente obedecen al 100% al amo que les está. Entonces hay rebeliones cuando se rebelan, o algunos, posteriormente hablaré de ese tema, son doble agentes, trabajan en fines concretamente relacionados con su idea del yihadismo, pero a la vez trabaja con servicios secretos occidentales. Esto nunca ellos pueden descubrirlo porque no existe en muchos sitios lo que es el contraccionar. Y ahí viene la sorpresa. Entonces, el atentado luego, ¿por qué pasó de Bin Laden? Por el atentado del 11 de septiembre, donde tenemos muchas dudas, y evidentemente mucha gente, mucha investigación a lo largo de tantos años. No que se puede saber, realmente era totalmente una actuación de los Al-Qaeda para atacar en Estados Unidos, por hecho por ver, porque piensan a su ideología. Realmente hay una ideología fanática que viene de siglos anteriores. Ya de esto podemos hablar muchísimo, desde es el fundador de este tipo de wahabismo, a donde han llegado, pero realmente no se sabe que si hay algunos agentes infiltrados dentro de una organización como Al-Qaeda que puede guiar a esta gente. Para que entienda la gente, esta gente son una manada con pocos cerebros, poca sustancia gris. Y guiarlos es muy fácil. Entonces puede haber un doble agente dentro que prácticamente trabaja para el M6 o para la CIA, el que manda prácticamente, pero ellos no saben que es el doble y aparte está cobrando de ahí y el objetivo es lo que pone este personaje o esta persona que está dentro, que puede ser un líder incluso, y ellos lo siguen porque ellos ya tienen jerarquía. Si es un emir de ellos, dice que hay que hacer eso, lo hacen sin pensar.
Entonces, claro, ahí empezó el tema de Al-Qaeda y cada país. Entonces, en Siria se llama Al-Nusra, en otro sitio se llama otro, y el problema del liderazgo en el 2003, cuando Estados Unidos pierde, prácticamente no puede aguantar estar en Irak por la resistencia, están atacando sus tropas, optan por delegar en grupos terroristas y creen lo que es hoy en día el Estado Islámico. Anteriormente le llamaban de otro nombre y luego se ha hecho el Daesh, que eran totalmente Al-Qaeda en Irak y en Siria, y luego le cambian el nombre por tema del liderazgo, prácticamente porque ellos no se limitan en un país, a nuestra, actúa en un país, no quiere haber una expansión, pero el Estado Islámico quiere ser un Estado Islámico. Y por cada zona le llaman una cosa. Y ahora hablamos lo que es Al-Qaeda o el Daesh de Khorasan, porque el Khorasan es la zona toda de Irán, Afganistán y todo el Cáucaso. Ellos van actuando según zonas pensando que aún están en el siglo sexto, séptimo y quieren que haya un califato como en aquel momento. Entonces, claro, ahí viene la diferencia entre Al-Nusra, que está en Siria, y lo que es el Estado Islámico, que hasta actualmente está actuando en dos sitios, ¿vale? Está actuando en Irak y actuando ahí. Pero es una creación de Estados Unidos. De hecho, hay vídeos que muchos en la hemeroteca, incluso hasta en mi Face hay uno de un ex oficial de la CIA que ha sido un coronel de la Marina de Estados Unidos, tal igual, y donde te habla con claridad que ellos lo han creado, tienen un vínculo directo a la CIA, pero la CIA ya no es la primera vez que lo hace. Con la Operación Cóndor, ¿quién tiene duda cómo ha actuado en toda América Latina para que tenga duda lo que actúa en Oriente Medio? Lo reconocen ellos, pero que mucho más lo que digamos yo, tú, Dani, o cualquier persona que sea de cualquier índole, porque hay gente incluso de derecha opina lo mismo, como algunos incluso hasta españoles, y hay un, cree que el coronel Baños, no es de izquierda, pero dice verdades y hay que seguir el hilo de ello. Si Donald Trump, que ha gobernado los Estados Unidos durante 4 años, que es el máximo mandatario del imperio, en un meeting, lo has escuchado, todo el mundo, menos en Occidente, que no les interesa. Y que por entrar puede sí que ver esta conversación. Cuando él dice, Daesh la ha creado Hillary Clinton y Barack Obama en el 2003. Porque como no pueden aguantar, creen el problema en las provincias sunitas de Irak, donde han dejado, porque claro, hay mucho integrismo, fácil de manejarlos, ayudarlos con datos de inteligencia, armamento, y de ahí empezó, y podían, por la guerra de Siria, con la dificultad del ejército sirio y aliados contra tanto territorio, ya era en Siria y en Irak. Por tanto, es creación de ellos, algunos jefes de inteligencia de ellos, lo es oficiales, porque cuando es exoficial sí que les permiten hablar y no los matan, pero exoficial de otros sitios, había el peligro que en el momento te puede pasar algo, ¿vale? Ahí podemos entrar en muchos detalles. En definitiva, lo creen ellos y el Daesh es un instrumento más para actuar no solo hasta ahora en Oriente Medio, ya empieza a actuar en Europa. Es decir, cuando hablamos de el tema de lo que pasó en Moscú. Y en ese sentido, las primeras teorías que se están lanzando desde Occidente es totalmente contrarias al relato que nos estás exponiendo. Ellos parece que hacen una dicotomía entre que la autoría ha podido ser ucraniana o por parte de Daesh, pero en ningún momento parecen llegar a comprender que Daesh podría haber estado actuando en Ucrania. Hemos visto imágenes de combatientes, incluso mercenarios equipados con equipo occidental en los que se veían parches de Daesh. No sé si tú consideras que una autoría es incompatible, la autoría de Daesh sería incompatible con que estuviera detrás Ucrania, o si esto podría ser perfectamente compatible. Dani, por eso quería llegar a esta conclusión. Ahora te dicen algunos, ¿por qué Estados Unidos actúa contra el Daesh en algunas cosas puntuales? Mata a un líder aquí, mata a un líder allí. La gente que lo entiende, como digo, que no todos son muy obedientes y no todos siempre tiran al final por la ideología
fanática suya y fundamental. Entonces, cuando uno sale de rebaño, cuando lo matan, es decir, cuando ellos actúan concretamente, no actúan contra el Daesh en total. ¿Por qué? Ejemplo fácil. Imagínate que hablan ahora, entramos en el tema de Moscú. Dice que Estados Unidos avisó a Rusia que puede haber inminentemente un ataque en un sitio público y tal. No dice exactamente dónde. De ese tipo de anuncios o contactos entre servicios de inteligencia, diariamente pasan entre 20, 50 o 100 o más. De ellos que cumple es uno o dos. Es decir, prácticamente hay mucha falsa alarma, muchos que intervengan antes de los servicios secretos y muchas veces no dice que han intervenido, por mucho interés de investigación. Digo con mucho conocimiento, ¿vale? Que no puedo entrar en muchos detalles. Pasa algo, no sabe ni viene la noticia, pero yo te puedo decir que la noticia no la recibe en ningún sitio, o sí la recibe algún otro servicio de inteligencia, y alguna vez detienen gente que si sepa o matan gente, nadie habla de nada porque ¿quién va a reivindicar que ha muerto un líder de Al-Qaeda o del Daesh de Khorasan? Sin importancia. Llegan, lo asesinan, se marchan y punto. Es decir, sobre la idea que Estados Unidos habla que es posible, esto podía ser perfectamente por dos motivos. Para crear caos dentro de Rusia o tener miedo, o prácticamente es una falsa alarma, o prácticamente lo que querían, no saben datos, pero sí saben datos. No quieren dar todos los datos. Es que las tres versiones son posibles. ¿Por qué digo eso? ¿Tú crees que Estados Unidos, con el poder que tiene, dicen ellos, y saben que puede pasar algo en la Federación Rusa, donde la Federación Rusa, una de las inteligencias más importantes del mundo, es la que anteriormente, actualmente su asesor, actualmente los servicios secretos rusos, ¿vale? Y los servicios secretos rusos militares exterior es de los mejores del mundo, ¿vale? Por lo tanto, los americanos saben mucho lo que va a pasar en la Federación Rusa, pero no ven el Daesh que está en el desierto sirio. Es decir, para que la gente piense un poquito, mira, en el desierto sirio hay una base importante entre Siria, Irak y Jordania. Toda la idea de montar porque esta base tan enorme para cortar el flujo de posiblemente armas o cualquier relación económica, social y comercial entre Irak, Siria y la continuación viene desde Irak. Esta base, alrededor de ella, hay unos campamentos de refugiados. Estos campamentos de refugiados están llenos de células del Daesh, miembros del Daesh. De hecho, actúan dentro del desierto sirio. Son Daesh. Matan civiles sirios y atacan muchas veces convoy del ejército sirio. Si están de 30, 40 kilómetros, 50, y luego se refugian en esa zona, porque no llegan los drones sirios, no pueden controlarlos, porque enseguida actúa ya la base con su preparación para no dejar que se acerquen ni drones ni ataques. Y lo mismo, los rusos, hasta ahora había un convenio, unas conversaciones ellos, no los ven como si fuera en el desierto sirio y los ven en Moscú, que van a hacer un atentado en Moscú. Estas son las dudas que la gente tiene que saber. ¿Por qué? Porque ellos matan a algunos, es que es una manera también para disimular y algún rebelde líder del Daesh lo matan en algo, pero concretamente en Siria. Está el Daesh en el desierto iraquí, donde los americanos controlan toda esta zona, tienen bases militares, tienen drones, tienen incluso el agua no para arriba y el drone de inteligencia, y en el desierto sirio. Pero incluso en la zona de Idlib, donde está controlada por el Al-Nusra, existe el Khorasan, Daesh de Khorasan. Y de vez en cuando mata a algún líder porque prácticamente dentro tiene ellos su inteligencia, dentro de este grupo saben cada uno lo que piensa, en un momento es peligro para el imperio, entonces lo eliminan. Pero no intentan eliminar lo que tienen que eliminar en general, ni exterminarlos. ¿Por qué? Porque piensan que también uno de los motivos están en la zona para proteger Siria y Irak de posiblemente el surgimiento del Daesh. Es un juego permanente. Más datos, último dato sobre el tema y entramos al tema de Moscú. Hay entre 8 y 12 mil prisioneros del Daesh que están en cárceles
en la zona controlada por los mercenarios kurdos. Naciones Unidas no tiene ningún acceso a ellos, ni sabe la cantidad que tienen. Al lado hay campamentos donde viven sus familiares. Hay movimiento permanente que lo detecta, los rusos incluso, la inteligencia rusa y la inteligencia siria, movimiento de helicóptero por la noche en esta zona, lleva gente, trae gente, le mueve, de repente esta gente igual aparece en otro sitio donde interesa a Estados Unidos o incluso hasta en Afganistán, porque hoy en día el Daesh de Khorasan está bastante fuerte en el Balochistan, trae problemas a Pakistán, en Afganistán y la han preparado para que hace atentados dentro de Irán y hemos visto más de uno y lo han reivindicado. Por lo tanto, la relación, primero, que los fundan son ellos, el que los protegen son ellos. O el último ejemplo sobre el desierto sirio. Cuando salen unos grupos del Daesh, que son 8, 10 o 12, en el desierto sirio por la noche, ¿tú crees qué posibilidad tienen por saber dónde se mueve un convoy sirio del ejército sirio? Por la noche, si no están guiados por drones, tienen armamento sofisticado, ven con visión nocturna y saben dónde tienen que actuar. Porque el ejército sirio no es un ejército tonto. Cada vez cambian las rutas, pero acaban atacando o matan gente civil si no están guiados por la noche, porque actúan por la noche y de primeras horas de la mañana, que no están totalmente equipados y dirigidos por los americanos. En definitiva, eso es lo que ha pasado. Luego, la autoría, que sea el Daesh o incluso que sean los servicios secretos ucranianos, los dos son instrumentos. ¿Quién está detrás? Y eso es lo que importa y no han contado lo que ha pasado en Moscú y ahora hablamos de este tema. De hecho, extrañaba ver casi la coordinación, podríamos decir, de las declaraciones de Estados Unidos, de Ucrania y Daesh. Parecía que los comunicados de Daesh venían continuamente a confirmar las versiones previamente dadas por Estados Unidos. Parecía casi como si estuvieran reaccionando para poner sobre valor la versión estadounidense. Esto es algo a lo que no estábamos muy acostumbrados en sus comunicados. Pues eso es lo que hay que explicar a gente de Occidente que prácticamente no sabe cómo funciona eso. Mira, yo cuando pasó esto, yo estuve en directo en nuestras tertulias, estaba en directo, vi las imágenes detrás y solo de ver la manera como cogen el Kalashnikov, cómo van vestidos, porque tenemos experiencia. Yo estuve en la guerra de Siria, yo como se viste el Daesh, como actúan, sabía que eran del Daesh. Lo dije en directo. Esto no me da la impresión que son neonazis rusos ni siquiera ucranianos. Eso es el Daesh. Y dije incluso el Daesh de Khorasan, concretamente. ¿Por qué? Porque yo pienso, y ahora tú imagínate un nombre, tengo información y yo veo lo que ha pasado. Yo lo vengo con una cinta y luego lo que estoy diciendo está saliendo. Esta gente han estado en el norte de Siria, donde tienen sus bases de entrenamiento. Desde ni la inteligencia turca dice nada, los americanos los dejan entrenar y aparte la zona está controlada por Al-Nusra, son primos hermanos. Esta gente ha salido de ahí y ha entrado en Turquía. De hecho, uno de ellos, yo le he dicho, son del Khorasan de Siria, han salido del norte de Siria. Se confirma que han salido de ahí. ¿Tú crees que la inteligencia turca no sabía lo que está pasando? Gente, a ver si llevan pasaportes totalmente legales o falsos. ¿Cómo han entrado en Turquía? Sin que lo sepa la inteligencia turca, parece ser que han entrado en Turquía, han entrenado en Turquía. No lo sé, lo que estamos escuchando. Probablemente yo lo que estoy viendo, salieron del norte de Siria, luego en Turquía una temporada. Yo calculo, llevan 3 meses preparando. Hablando de enero. Tienen el objetivo de hacerlo. Evidentemente todo viene con señales de gente que no sabe quién está detrás. Puede ser totalmente un oficial de la M6 o la Mossad, o incluso hasta de la CIA. Entran en Turquía. Turquía tiene que responder, decir algún día a los rusos, que no le han preguntado ni han dejado a nadie que ayude en la investigación.
¿Cómo han salido de Turquía? Dos opciones. Bajo mi punto de vista, no creo que sea de Turquía a Ucrania directamente, porque esto implica directamente a Turquía. Bajo mi punto de vista, han entrado por Azerbaiyán. Por Azerbaiyán entraron con ayuda del MG, porque estos son ceporros, no tienen idea de moverse. Entraron en algún sitio del Cáucaso ruso y de ahí han trasladado con cobijo, siempre de la servicio de inteligencia importante, por eso digo el M6 y la CIA, porque tiene sus células, tiene gente, para que lleguen a Moscú. Cuando llegan a Moscú, ¿quién les dejó los teléfonos, los contactos? ¿Quién dio el armamento? ¿Quién le dejó el coche? ¿Quién les preparó la retaguardia? Porque hay una retaguardia, se ha demostrado que han salido para escapar. Es decir, hay un tremendo complot, demuestra perfectamente que detrás de ellos es una gran potencia, una gran inteligencia. Son ceporros, saben llevar un Kalashnikov, saben degollar, pero no saben pensar mal. Entonces, claro, de Turquía, Turquía tiene que responder. Si han entrado en Azerbaiyán, que lo sabrán también. Como han entrado ya, me da la impresión de los 11 detenidos, habrá muchísimos más detenidos, muy pronto, las pocas horas. Llegaron a Moscú y actuaron. Bajo mi punto de vista, los rusos, y es una, pienso yo, por una manera muy inteligente, le han dejado que se escapen, porque puede haberle matado ahí. Y lo que quería Occidente, la CIA, o quien está detrás del MSI, que se mueran dentro. Eso no es el típico, el del Daesh que se mueren y se luchan hasta el final. Estos eran los del Daesh de Oriente Medio. Sirios, iraquíes, tunecinos, son mucho más fanáticos. El Daesh que viene del Khorasan, que son uzbecos, tayikos, son mercenarios, vienen por dinero y vienen para tener mujeres. Si llega a ser un emir, tiene tantas esclavas y tantas mujeres y van por sueldo, ¿vale? No son gente que se mola. Han intentado que sea del Khorasan, pero no eran chinos uigures, porque hay muchos. Llama mucho la atención. Si les meto por Azerbaiyán y entro en cualquier sitio, da igual que son 4, 6 o 8, llama la atención. Tienen rostros totalmente de rusos del Cáucaso. ¿Te das cuenta todo? Está pensado, ¿vale? Llegan. Entonces la inteligencia rusa que se va, les dejaron, no se murieron dentro, por lo normal. Yo soy el que llevo esta operación dentro de los servicios rusos y diría, oye, intentar no matarlos, les queremos vivos, porque esa es una manera de saber quién está detrás. Siempre Occidente te diría, está el Daesh, el terrorismo internacional, etcétera, etcétera, y crear problemas dentro de Rusia. No nos olvidamos que tú sabes, todo es Navalny, el nazi Navalny, el estafador Navalny, odiaba a los rusos del Cáucaso. Hablaba de la islamofobia, o sea, la hemeroteca se muestra como sale con grupos que eran 7 8 eran nazis totalmente. Pues creen que está un problema dentro de la Federación Rusa, en los pueblos de la Federación Rusa. Que ahora mismo, menos mal que son listos los rusos, no entran a esta propaganda para crear un problema, que el problema viene del tajiques o chechenos y tal igual. Y eso es el problema, que somos humanos y nosotros somos cristianos ortodoxos, una jugada, una doble jugada. Y De ellos, hecho, te hago un matiz, el propio Putin en la entrevista con Tucker Carlson señalaba esto, que no se iba a crear ningún problema entre las diferentes etnias, las diferentes confesiones dentro de Rusia, que eran una patria, estaban unidos y que tenían conciencia de que esto no se iba a poder desestabilizar desde fuera. sí, pero incluso en la guerra de Siria, la han usado, o sea, y han entrado a este tema, que crean un problema religioso entre sunitas y tal, y era mucho más fácil, porque estás en un mundo muchísimo más religioso, el mundo de Oriente Medio, chiitas, sunitas, el cristiano hay que mandarlo a Beirut, y luego ya problemas, incluso nacionalidades, con los kurdos y lo demás. Y querían hacer la misma jugada en Rusia. Es decir, tiene una, y aparte, ahora el que está apoyando en la operación militar y la guerra de Ucrania, hay muchos cristianos al favor de su federación, y ya no hablamos de los cargueros que están en su trabajo, que han hecho en muchas batallas. Eso es uno de los motivos, pero querían que se mueran para que hay cree un problema, un conflicto étnico dentro. Yo pienso
que yo soy si el que mando a nivel de esta operación en este momento, diría a mi gente, no intentar matarlos, hay que cogerlos vivos, porque después cantarán todos, ¿vale? Y uno de los motivos, pienso yo lo mismo, dejarles escapar, los tienen controlados, saldrán más datos, porque quieren ver dónde van a ir. Y cuando llegan, y esto en Siria lo hemos aprendido mucho, a lo largo de tanto tiempo, tiene que coger quién está detrás, quién hizo el cobijo. Han pillado ya 11 personas, habrá más. Y usted puede decir, yo pienso que hay bastante más gente. ¿Dónde han intentado escapar? Uno que quiere emular se muere hasta el final y se muere dentro. O intenta emularse dentro, ¿vale? Porque te llevan hasta el tema de llevar cinturones. No lo llevaban. Y la idea es escapar o no quieren cobrar el dinero. Solo la idea que iban para Ucrania demuestra que tiene una relación directa, comunicativa, teléfonos, email, Telegram, tienen mensaje de alguien opaco que no saben quién es. Y cuando llegan a territorio ucraniano en la frontera, ¿tú crees que alguien no ha hecho unos puntos concretos para hacerles cobertura pasar? Lo mismo. Y yo, ejemplos, te voy a entrar en más detalle. En la zona siria, en la zona de Idlib, o en la zona incluso del Daesh antes de Raqqa, había oficiales de la inteligencia siria militar. Están infiltrados dentro de ellos. Se sabía muchas cosas. Si en un momento lo descubrieran para tener que salir, ¿no tiene que hacerle cobertura a la inteligencia siria para que pueda escapar a algún sitio? ¿Vale? Por lo tanto, solo le diría que han ido hasta Ucrania porque el contacto está en Ucrania. Y hay imágenes ya han salido que tienen el Grupo Internacional de Luchadores, hay imágenes ya de líderes chechenos que cortaban cabezas en Siria, soldados sirios, y se han metido por el gobierno sirio. Están en Ucrania. Vale. Entonces, hay un contexto directo, pero los servicios secretos ucranianos también es otro instrumento. No se atreven a hacer eso si no hay alguien que están guiando. Hasta los ucranianos es un instrumento más. Vamos ahí para ver dónde iban a pasar, aparte fronterizo. Igual hay traidores rusos para hacer la cobertura, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el tema que hablan del Daesh desde el primer momento, porque saben que las han pillado, porque saben que van a cantar, ¿vale? En Siria no tiene nada que ver. Alguien no puede hablar eso si no ha pasado la investigación de 24 horas. Entonces, vamos a ver muchas más cosas a través de esta gente y más gente que va a ser detenida. Vamos a ver muchas sorpresas en Turquía, probablemente por dónde han entrado, quién les ayudó dentro y te digo, sin duda, el trato toda esta historia. El Daesh es un instrumento que siempre ha sido al favor de Estados Unidos y a nivel del Imperio Anglosajón y Israel, sin olvidar que en Siria prácticamente estuvieron, tienen un batallón suyo en la frontera del Golán ocupado, jamás han atacado a Israel ni con una bala, todo lo contrario, cuando entraron en combate con el ejército sirio, los heridos de ellos les curaban dentro de Israel y de esto hay vídeos, no hablamos de nada, todo estamos hablando de algo documentado. Ni siquiera el genocidio que está pasando en Gaza, ni una condena, ni una declaración del Daesh, por ejemplo, o del Nusra, o a la Al-Qaeda al favor del pueblo palestino y la lucha del pueblo palestino en Gaza. Todo lo contrario. Incluso hay documentos que están diciendo que ahora no es el momento para luchar, pero es el momento de luchar contra Rusia, por ejemplo, no contra el enemigo, porque claro, ellos jamás han atacado ni Estados Unidos, ni atacaron Reino Unido, ni atacaron en este caso Israel. De hecho, tanto Hamas como los talibán sacaron comunicados condenando el atentado en Moscú y desvinculándose totalmente de cualquier tipo de estas acciones. Y no me gustaría que te fueras sin preguntarte también por una noticia reciente. Hemos visto cómo las instituciones sionistas han incluso, bueno, ellos dicen
lanzado una advertencia, pero ya sabemos cómo funcionan estas advertencias, igual que las de Estados Unidos, a España, que en caso de simplemente reconocer el futurible Estado palestino, no estamos hablando de un único Estado, sino de esa teoría de los dos Estados totalmente funcional al sionismo, que podrían sufrir atentados. Se vuelve a ser uno de esos avisos que suena más incluso a amenaza. Tú mismo lo decías, también Israel, el ente sionista, ponía este mismo aviso barra amenaza a la propia Rusia. Parece, no sé si están intentando el imperialismo crear incendios en cualquier país, incluso que se salga un poquito del margen establecido, porque España es un país totalmente sumiso a Washington, incluso a Tel Aviv, pero parece que cualquier mínima voz discordante, aunque sea simplemente por apariencias, por quedar bien, como es el caso de Pedro Sánchez, parece que lleva estos avisos que suenan a amenaza. Mira, Dani, hasta los atentados del Daesh, que ha habido algunos en Europa, dicen acto en el tal, totalmente guiados para crear una opinión totalmente contra la emigración en Europa y crear problemas en países donde hay bastante emigración y la gente convive dentro, sin duda. Datos hay un montón. Es decir, dudo mucho que el Daesh actuó cuando actuó en España. Algunos eran doble agentes, ¿vale? E incluso hasta en Francia en otros sitios. Y de repente desaparece esta amenaza porque ya no era interesante, ¿vale? Dudo mucho que vuelva el Daesh a actuar. Eh, Diría el 90% no va a actuar en ningún sitio de Europa. Cuando Israel dice esto, ya está claro. O sea, es decir, ¿por qué el Daesh concretamente? Que hablamos del Daesh, ¿por qué va a atentar contra España por reconocer la autodeterminación de un pueblo sufriendo 75 años, masacrando 75 años? No tiene sentido. O sea, mínimamente el Daesh no apoya, en este caso, ni la asistencia, ya se ha demostrado, no ha hecho nada contra Israel, pero ¿por qué tiene que hacer algo contra España? Este aviso prácticamente es de aviso del el que mueve el terrorismo internacional y prácticamente no te extraña que, si es así, como dicen ellos, porque están detrás de ese terrorismo internacional. De hecho, ya se ha demostrado quién ha creado el Daesh, quién ha creado Al-Qaeda, cómo lo han usado, y de hecho vuelven a insistir que no han actuado más que están guiados. 3 o 4 atentados en algún momento concreto para que haya una movilización más por el apoyo de lo que está haciendo Estados Unidos en Oriente Medio y que el peligro que viene a Europa y para romper esas sociedades, porque al fin y al cabo aquí no hay país europeo donde no hay una integración, una cantidad de migrantes que vienen los países musulmanes, en algunos países el 2%, el 3%, pero en Bélgica son el 17 y el 20% de la población. O en Francia, están ya, llevan igual 70, 80 años viviendo ahí y tienen ya nietos y tal igual. Eso es una manera del caos, el caos constructivo de Condoleezza Rice. Le gusta y están en ello, pero es un instrumento, la gente no se equivoca, da igual que lo reivindica el Daesh. El Daesh es un instrumento del imperio anglosajón y que en un momento esta amenaza, la que dices tú de Israel, demuestra quién mueve el terrorismo, que realmente esto tiene que consecuencia que nunca lo hará Pedro Sánchez, pero yo simplemente por esta declaración le llamaría al embajador de Israel y lo mandaré a su casa, pero aquí ya sabes que somos muy sumisos. Totalmente. Y ya sí, para terminar, no robarte más tiempo, te preguntaría por cómo contemplas el futuro, digamos, a medio o corto plazo, si parece que de nuevo esta amenaza del terrorismo internacional va a ser usada para estabilizar tableros como el de Oriente Medio, incluso Europa, o si esto se podrá controlar. No sé si todo esto que estamos empezando a ver, el atentado a Moscú, estas nuevas alertas que parece que se lanzan en Europa, es el inicio de una nueva ola de atentados o de violencia, o si simplemente parece que son los últimos coletazos de una guerra en Ucrania que prácticamente se puede dar por perdida y una situación en Siria que, aun con mucho terreno por delante, parece que también es una disputa que se le puede ganar al imperialismo. Dale, mi impresión es que el primer atentado en la Federación Rusa no va a ser el último. Van a actuar dentro de la Federación Rusa, ¿vale? Porque la guerra la han perdido en Ucrania y usan ya otros métodos. Ya lo han dicho, incluso
el jefe de Estado Milei lo ha dicho. De hecho, no tiene que dormir ningún ruso tranquilo que pueden tener miedo que puede estar degollado. Es algo muy llamativo, lo dijo el día 4 de marzo, ¿vale? Es una declaración de ellos, no los inventamos. Dudo mucho, en Europa va a pasar algo. Dudo muchísimo, ni siquiera en España. Es una manera, probablemente si pasa algo en España, después de reconocer el Estado palestino, ya saben que está detrás y que mueve los hilos. Pero en Europa lo dudo mucho. Ellos lo han creado para actuar donde tiene interés el imperio que actúe. Ni de qué para no duda. Actuarán en Siria, actuarán en Irak, actuarán en Irán, si tienen la posibilidad de actuar en Bielorrusia lo harían, y fundamentalmente ahora el peso todo está en la Federación Rusa. Porque la guerra va a ganarla, hagan lo que hagan. Ahí sí que lo dijo incluso Putin, si te fijas en su palabra, para evitar futuros atentados. Se dio cuenta que es la ONU manera de guerra que ha declarado las inteligencias anglosajonas contra Rusia. Tiene bastante mercenarios para hacerlo y tienen que tener en cuenta este tema. Por lo tanto, yo en España y en Europa tengo mis dudas. Este terrorismo lo usan en otros sitios de les interesa. Pues Irán, en cualquier momento puede haber un atentado y lo mismo he dicho en la Federación Rusa. Pues como siempre, un placer contar contigo, Firas, poder escucharte y salir de esas narrativas de analistas de salón. Siempre es bueno escucharte y poner algo de coherencia en todo lo que está pasando. Sabes que esta es tu casa. Pues gracias y estamos en contacto. Esto se va avanzando. Me gustaría ver al final de cabo cuando sale toda la investigación. Algunos nos vamos sorpresa. Yo no me va a sorprender muchas cosas, pero yo creo que algunos se van a quedar con la boca abierta. Sin duda, lo seguiremos de cerca.